Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a Gap Academy 2021. El tema de hoy es Luz Verde Tecnología para la Abogacía, donde hablaremos sobre la tecnología aplicada a ONGs y asociaciones de pacientes como la vuestra o como la nuestra. Así que bienvenidos y vamos a empezar. Antes de empezar, como siempre, aclararemos que este webinar fue creado originalmente en inglés por Tonya Winders. Tonya es la presidenta de la Allergy and Asthma Network de Estados Unidos desde hace 9 años y ha sido presidenta de GAP desde 2017. Yo tengo el placer de hacer la versión española para vosotros y vosotras. Hoy hablaremos sobre 6 temas que tienen que ver con la tecnología aplicada para ONGs. El primer tema es, vamos a hablar el por qué es importante la tecnología. Después hablaremos de aplicaciones y sistemas de manejo de membresías en el asociacionismo, ¿no? Cómo manejamos todas esas personas que están asociadas, que pagan una cuota, que contribuyen, etcétera. Después hablaremos sobre alertas de abogacía, hablaremos sobre manejos de proyectos, hablaremos sobre todas esas herramientas para realizar meetings virtuales y hablaremos de la importancia del SEO y el SEM. Así, sin más dilación, vamos a empezar con el primer tema. El primer tema es ¿por qué es importante la tecnología? Hoy explicaremos cómo estamos cambiando el mundo con la tecnología y cómo la tecnología, especialmente ahora, se ha hecho más relevante para el manejo diario de nuestra organización. Primero, es importante que cada organización analice todas esas herramientas tecnológicas que está utilizando en este momento, ¿no? Y cuando hablo de herramientas tecnológicas puede ser cualquier cosa, las bases de datos, las hojas de Excel, las herramientas que usáis para las redes sociales. Hay que coger todo, analizarlo y ver cómo están trabajando entre sí. Todas esas herramientas se complementan, se integran entre sí. Existe una herramienta que pueda sustituir a varias herramientas a la vez. Toda organización necesita esa hoja de ruta estratégica, ver cómo encaja todo el conjunto de herramientas y ver si todas esas herramientas realmente apoyan su misión y objetivos amplios a largo plazo. A veces las herramientas son un estorbo en vez de una ayuda. Hay que tener herramientas que sean una ayuda indispensable para nosotros y que complementen nuestro trabajo, no que nos lo hagan más difícil. Las herramientas tecnológicas deben trabajar juntas para fortalecer la organización y lograr su misión. Eso es lo que hemos comentado al principio. Hay que ver todas las herramientas que tenéis, cómo se están comunicando entre sí y si no se comunican o si hay una herramienta que puede sustituir a varias, hay que explorarlo, pero siempre con vuestra misión en mente, ¿no? Al final, la tecnología está a disposición de las organizaciones para avanzar en su meta. No es una imposición ni debe ser un estorbo. Ahora continuaremos hablando sobre la gestión de afiliados y comunicaciones. ¿Qué es un afiliado? Un afiliado cada país tiene una palabra para esto, ¿no? En España o en español puede ser afiliados, puede ser miembros de vuestra organización, puede ser asociados, todas esas personas que interactúan y tienen un compromiso con vosotros de manera mensual o anual y que pueden pagar una cuota o no. Esas personas hay que gestionarlas, tienen que estar en una base de datos, tenemos que tener su información segura y, por supuesto, gestionar esa comunicación con nuestros afiliados, nuestros asociados. Aquí hay una cuota que nos dejaba Tonya Winders originalmente de Helen Carroll. Dice, solo podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. Y eso un poco resume el por qué es importante gestionar nuestros afiliados. La primera herramienta que debemos considerar para nuestra organización, la primera herramienta tecnológica, es lo que llamamos un Customer Relationship Management. En español sería algo así como gestión de relaciones con los clientes o con los usuarios, lo que se conoce más comúnmente como un CRM. Un CRM es esa herramienta que os he comunicado antes, en el slide de antes,
que es lo esencial, la base de cualquier otra herramienta que vayas a tener en el futuro, la base para vuestra comunicación, vuestra base de datos básica, ¿no? El esqueleto de cualquier herramienta tecnológica es el CRM. Aquí es donde guardáis toda la información de vuestros afiliados o de las personas que pueden ser potencialmente afiliadas, cuántas comunicaciones habéis tenido con ellos, etcétera, sus informaciones de pago, ¿no? Si son miembros que pagan o que donan una cuota, toda esa información queda guardada en el CRM de forma segura, cumpliendo con la ley de vuestro país, sea el que sea, y es una herramienta, es la primera herramienta que cualquier organización tiene que tener. No podemos tener datos de pacientes, ni de afiliados, ni de personas, ni de partners siquiera en un Excel o en un papel. Un CRM hoy en día son muy baratos, especialmente para organizaciones de pacientes, para ONGs. Aquí hemos puesto 4 ejemplos. Por ejemplo, seguro conocéis alguna. Your Membership, que es más básica para ONGs. Salesforce, que es muy conocida, pero quizás un poco complicada para principiantes, o si es vuestro primer CRM, Razor Edge o Blackbot. Os animamos a que, por supuesto, exploréis también. Os hemos puesto unos ejemplos, explorar por vuestra cuenta las que hay disponibles en vuestro país y que la probéis y veis cuál se adapta más a vuestras necesidades. Casi todas tienen una opción para empezar de forma gratuita con pocos contactos, o sea que os animo a explorarlo. ¿Qué hay que tener en consideración cuando integramos este CRM en nuestras operaciones diarias? El coste. ¿Vale dinero? O sea, aparte de lo que hay que pagar mensualmente o no a esta compañía, ¿no? Tiene un valor añadido, un coste añadido, perdón, el servidor, la acumulación de datos, ¿no? Necesitamos, no sé, recursos humanos adicionales. Todo eso son costes a largo plazo y a corto plazo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre cuando contratamos un CRM también hay que plantearnos la posibilidad de que quizás empezamos con, no sé, quizás 5.000 personas, ¿no? En nuestra base de datos, pero luego en el futuro queremos llegar a 50.000, ¿no? Gracias a nuestras campañas, a nuestros newsletters, ver si, cuánto cuesta escalar esos CRMs, ¿no? A lo mejor la cuota para 2.000 es X, pero la cuota para 5.000 no hay mucha diferencia o la diferencia es muy grande. Entonces, eso lo tenéis que tener en consideración para no empezar con una herramienta que luego no podáis usar en el futuro. Luego, hablamos de herramientas de comunicación, más bien de que son de manejo de newsletter o de manejo de redes sociales a un nivel muy básico. Tenemos Constant Contact, que es, por ejemplo, lo que utiliza la Allergy and Asthma Network, como nos decía Toña, o tenemos MailChimp, que es la que utiliza Gap actualmente. Hay muchas herramientas de manejo de newsletter, como siempre, lo mismo que con los CRMs. Os incito a probar varias, no quedaros con la primera que veáis, ver cuál es la que realmente se adapta más a vuestras necesidades, la más sencilla para vosotros, para vuestro equipo y que cumple con las normas de vuestro país. Recordar, sobre todo si estáis en la región europea o en la región de Estados Unidos, que nuestras normas para guardar datos personales de gente son muy estrictas. Entonces, hay que ver si estás en Europa, que todas estas herramientas cumplan con la GRDP, y si estás en Estados Unidos, que cumplan con la norma de protección de datos de vuestro estado, ¿no? En Estados Unidos, cada estado tiene una legislación para esto. En el tercer punto de hoy hablaremos sobre alertas de abogacía y promoción de la defensa del paciente, abogacía por una causa. Empezamos con esta cuota de Kennedy que decía, una persona puede marcar la diferencia y todo el mundo debería intentarlo. Cuando hablamos de cambiar la política pública, la política administrativa, la regulación política de vuestro país, esas leyes, esas normas que la administración
impone y que pueden ser perjudiciales para vuestros pacientes, vuestra comunidad, vuestra causa, y que queréis cambiar o que queréis mejorar o que queréis incrementar, si ya es una política pública con la que estáis de acuerdo. Cuando todo el mundo intentamos siempre cambiar estas políticas para mejor, pero es muy difícil hacerlo siendo una persona o una organización solo, ¿no? Siempre que nos encontramos con organizaciones miembros que nos preguntan cómo podían cambiar la política de su país, siempre le decimos no podéis hacerlo solos. Entonces hablaremos sobre todas esas herramientas para que vuestra organización se apoye en vuestros pacientes, vuestros miembros, vuestra comunidad y en otras organizaciones para aunaros en ese empuje para cambiar la política pública. Estas herramientas las llamamos herramientas de activación de los defensores. Por ejemplo, aquí ponemos 5 ejemplos de esas herramientas: One Click Advocacy, CQ Alert, Cision, Salsa, Grassroots Unwired, Soapbox Engage. Son algunas de las herramientas. Seguro que alguna os suena. Son esas plataformas y esas webs donde las personas que quieren abogar o hacer defensa de alguna causa pueden hacerlo directamente con un clic. Esas plataformas donde firmamos peticiones, donde con un clic compartimos en las redes sociales para potenciar una causa, son esas plataformas que permiten que nosotros lleguemos a las personas y que esas personas puedan interactuar y participar en nuestra causa con un clic, ¿no? En un espacio muy, muy corto, o mostrar interés para participar en eventos en persona, ¿no? ¿Qué es importante cuando buscamos ese tipo de plataformas que son muy importantes y van muy bien, sobre todo cuando trabajamos en el campo de cambio de política, cuando queremos hacer abogacía a la clase dirigente? ¿Qué es importante que tengamos en cuenta cuando exploramos ese tipo de herramientas, ¿no? La comunicación. En cualquier programa de divulgación, la comunicación es fundamental. Las capacidades de su software de promoción para recoger con precisión la información de contacto. Esto al final se resume en cualquier herramienta que contratéis en el que el paciente o la persona o el donante tenga que hacer una acción. Es importante que esas herramientas tengan una manera de comunicarnos con ellos para darles explicarles esos avances, cuántas firmas hemos recogido, cómo hemos avanzado en esta causa, qué problemas nos hemos encontrado, cómo pueden participar más o dar otro paso más para ayudarnos. Es importante eliminar la introducción de datos. Ese trabajo de introducir datos manualmente, se tiene que eliminar. Consume muchísimo tiempo de nuestros recursos humanos, es innecesario, y cualquier herramienta hoy en día recoge los datos de las personas que participan con nosotros. Es importante por supuesto, que como estas herramientas recogen datos automáticamente de las personas que se activan, ¿no? Que estén conectadas con nuestro CRM, o que estas herramientas sean nuestro CRM, pero si exploráis, casi todos los CRM están conectados con todas estas plataformas. Eso quiere decir, cuando una persona interactúe, por ejemplo, con una campaña en Soapbox Engage que hacéis virtual y presencial, esos datos también pasarán a vuestro CRM automáticamente, sin que haya un trabajo humano detrás. En la capacidad de aceptar donaciones seguras, eso es muy importante. La gente ya no dona con cheques ni prácticamente ni con dinero, sobre todo después de COVID. Aceptar tarjetas de crédito o pagos mediante telemáticos es totalmente esencial para que podamos recibir pagos. Ya vivimos en el 2021, hay que olvidarse de cualquier otro sistema de pago. Esto es la realidad, y COVID solo ha acentuado. Cuando, sobre todo esas plataformas, si tienen un sistema de pago, por ejemplo Giving Tuesday, que podría ser uno de los ejemplos que podríamos poner aquí en Europa, si tienen un sistema de pago, hay que asegurarnos que sea seguro, que tenga el certificado del sistema bancario de nuestra región.
hay que asegurarse que no se pierde ninguna información financiera de la persona que dona o que sea una plataforma que tenga muchas brechas de seguridad. Después, el siguiente punto es la fiabilidad. Nosotros, muchos de vosotros viviréis en países donde el Internet es muy prevalente y todo está cubierto por Wi-Fi, o si no, los datos de vuestro móvil llegan a cualquier parte de vuestro territorio. Eso no pasa en todos los países. Lo sabemos, sobre todo en muchos países de América Latina, el Internet no es tan prevalente o no llega a todas las zonas de la región, ¿no? A lo mejor es muy fuerte en las ciudades y en la capital, incluso pueden tener 5G, pero luego en los pueblitos, ¿no? De los sitios más alejados ni siquiera llegan los datos de las compañías de teléfono o llegan pero no son 5G, ¿no? Llegan a 2G. Entonces hay que asegurarnos que todas esas herramientas que utilizamos sean que no tengan una carga muy grande en la conexión, porque si no mucha gente no las podrá utilizar, que sean sencillas y muchas imágenes y muchos vídeos que se carguen rápido y que estén hechas con esa idea en mente. Y después hay que pensar que en que cualquier plataforma con la cual interactuemos o contratemos para esta activación de los defensores tenga la opción de hacer tanto eventos virtuales como presenciales. Ahora ya hace 2 años que no hacemos eventos presenciales. Ahora este webinar está grabado en 2021, estábamos en medio de la pandemia y hacía más de 1 año y medio o 2 que no hacemos eventos eh, físicos o cara a cara, pero llegará un momento que volverán. Entonces hay que asegurarnos que cualquier de estas plataformas nos deja realizar o promover o avanzar eventos que sean virtuales, presenciales o combinados. Ahora vamos a hablar de soluciones tecnológicas para la gestión de proyectos. Normalmente decimos que un proyecto está completo cuando empieza a trabajar para ti en vez de tú trabajar para el proyecto, como dice esta cuota. Normalmente invertimos muchísimo tiempo trabajando en proyectos y no solo tiempo, recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos físicos a veces. Entonces, o sea, normalmente los proyectos, no, hasta que no se completan, no nos están dando un retorno. No percibimos ningún retorno del proyecto hasta que no está completo. Entonces, necesitamos usar tecnología para que esa gestión de proyectos sea más liviana en nuestros recursos, en los recursos humanos, en los recursos no físicos de nuestra organización. Ahora vamos a hablar de herramientas para manejo de proyectos. Como sabéis, hay muchas en el mercado. Os invitamos a explorar diferentes, como siempre decimos, explorar la versión gratuita y escoger la que mejor funcione para vuestro equipo. Algunas de ellas, por ejemplo, es ClickUp, que es una herramienta que es muy famosa ahora. Después tenéis toda la serie de herramientas de Google, entre de Google Docs y el Workspace. No son gratuitas por lo general, pero tienen un coste bajo para ONGs. Trello, después está Aquila, que es una plataforma de manejo de proyectos solo para ONGs, especialmente proyectos que tienen que ver con recaudación de fondos, con donativos, etc. Y Slack, que es una mezcla entre un manejo de proyectos y un chat entre participantes y se pueden compartir documentos, etc. Hay muchas más, les invitamos a que exploréis, estas son las que usamos nosotros, entonces por eso las hemos puesto. Realmente los 5 puntos más importantes que tiene que cubrir una herramienta de gestión de proyectos es que se puedan planear proyectos, evidentemente, no solo planear cuándo es la fecha de inicio, la fecha de final, sino quién va a participar, un Gantt, que es esta tabla como la que veis aquí en el fondo de esta pantalla, que te explica los hitos, ¿no? Por la semana 1, hito 1, que va a ser realizado por persona 1, 2 y 3. Semana 2, hito 2, que va a ser realizado por persona 1 y 5, ¿no? Quién se encarga de cada proyecto y también o cada tarea dentro del proyecto y después qué tareas pueden empezar únicamente cuando la tarea anterior haya acabado, etcétera. Eso es el Gantt y esas son las herramientas de manejo
de gestión de proyectos son especializadas en este tipo de herramientas, ¿no? Después, otra cosa muy importante, deben ser capaces de manejar tareas, o sea, no solo el proyecto en general, sino, o secciones de proyecto, sino tareas específicas dentro del proyecto que tú puedas entrar a ese proyecto y llegar hasta una tarea específica y veas quién se está encargando, cuántos días o cuántos meses lleva esa tarea, ¿no? Sucediendo, qué documentos se han compartido, qué conversación ha habido entre los participantes en esa tarea, etcétera. Eso es importante también. Parece como mucho trabajo, pero estas herramientas en realidad reducen mucho las horas y los recursos humanos, porque si os fijáis ahora, la manera que muchos trabajáis o trabajamos en los proyectos es a través de muchos emails, muchas llamadas, excesivas llamadas por videoconferencia, lluvias de emails, WhatsApps, ¿no? Realmente todo lo que tiene que ver con un proyecto podría pasar dentro de esta plataforma y lo que una conversación de 7 interacciones se puede reducir a 2, ¿no? Por ejemplo, esta es mi propuesta, y adjuntas el archivo, esta es mi propuesta con los cambios, y adjuntas el archivo con los cambios y ya está, y se ha acabado la conversación, no hace falta que se alargue días y días como pasa ahora, ¿no? El tercero, muy importante, que es lo que acabo de decir ahora, que se puedan compartir documentos, que se puedan compartir calendarios y que se puedan compartir contactos. Fijaros que aquí vuelven otra vez los contactos, porque por qué es importante que estas herramientas de gestiones de proyectos se sincronicen o que tengan alguna manera de comunicarse con nuestro CRM, porque vamos a crear muchos contactos en el manejo del proyecto, tanto interno como externo, o vamos a necesitar invocar los emails o los datos de contacto, los datos básicos de ciertas personas en nuestra base de datos. Entonces es importante elegir una de estas herramientas que tengan una conectividad con vuestro CRM, sea el que sea. 4, es importante que esta herramienta nos deje manejar problemas, ¿no? Por ejemplo, que tenga un super admin que pueda tomar una decisión cuando hay un conflicto, que tenga una persona que sea la que decida o la que pueda cambiar fechas de entrega, la que pueda decir qué tareas son correctas o qué incorrectas, o que pueda volver a recalendarizar tareas porque no estaban bien acabadas, etcétera, y resolver conflictos entre miembros del grupo. Entonces, es importante que esas tareas, que esa funcionalidad, mejor dicho, exista dentro de estas plataformas, ¿no? Que normalmente es más bien en la parte de comunicación. Casi todas estas plataformas hoy día tienen una herramienta de chat, ¿no? Entre los integrantes de una tarea, de una sección o de un proyecto. Y muy importante, también lo hemos comentado, hay que tomar en consideración el tiempo, hay que ver cuánto tiempo llevamos invertido en cada tarea, en cada proyecto, porque realmente el tiempo es muy importante cuando valoramos el retorno, ¿no? A veces tenemos un proyecto que hemos conseguido unos fondos X de X dinero que nos parecen bien, nos parecen adecuados, pero luego si ese proyecto se ha extendido muchos meses más de lo que tocaba y hemos tenido que extender esos pagos en recursos humanos, en proyectos tecnológicos, en recursos tecnológicos, en recursos físicos, ¿no? Entonces llega un momento que el retorno no equivale a la inversión. Entonces estas herramientas te dejan traquear el tiempo y eso es importante, la gestión de un proyecto para que no se exceda de los parámetros o de las limitaciones que tenemos inicialmente. Y con esto llegamos a la quinta sección, la sección de las reuniones virtuales. Esas plataformas, esa tecnología, esas plataformas que se han hecho tan famosas durante la pandemia. Al principio, pocos de nosotros las usábamos a diario, ¿no? Y de repente nos hemos encontrado, yo creo que todos los que estáis aquí reunidos, todos los que estáis viendo en dirigido desde casa, al principio nos hemos visto nosotros mismos utilizando estas plataformas de reuniones virtuales cada día, ¿no?
eso se ha convertido en nuestra oficina, en cómo nos comunicamos con nuestros compañeros, incluso con nuestras familias, ¿no? Hay muchas plataformas de reuniones virtuales. Realmente no, a veces intentamos buscar la que es más compleja, la que tiene más funcionalidades, pero al final dirigir reuniones, como dice esta frase, no dirigir reuniones en el ámbito virtual no es una cuestión de complejidad, sino de simplificación. Es lo que decimos siempre. Hay que ver lo que hay, experimentar y coger la que os vaya mejor. No hace falta que sea la que tenga las funcionalidades más complejas, sino que sea la que se adapte mejor a vuestro entorno. Hay que recordar, simplificar siempre es bueno. Simplificar, simplificar, simplificar. De todas las soluciones para reuniones virtuales que existen, os hemos encontrado esta tabla que está bastante actualizada, que explica las 5 más famosas que existen hoy día. La primera es Zoom, que es la que parece que en esa tabla se lleva la mejor nota para reuniones virtuales y para webinars. Zoom es la herramienta que en efecto utilizamos más en GAP y también otras organizaciones amigas. Es quizás la herramienta que más sencilla para hacer webinars, la que tiene unos precios más comprensivos o más ajustados o más opciones de precio y quizás la más sencilla de utilizar y también tiene esa funcionalidad para registrar eventos, ¿no? Tú creas un evento y la gente se registra y recibes esos datos y los puedes exportar, etcétera. Después están Cisco Webex y GoToMeeting. A veces los hemos utilizado en Gap o en otras o las organizaciones amigas como la Legion Asthma Network, pero son quizá para eventos más grandes, quizá como webinarios mucho más numerosos y bueno, tienen sus limitaciones, ¿no? En cuanto a calidad de vídeo, a precio, pero bueno, también son bastante usadas en este terreno. Después está Microsoft Teams, perdón. Microsoft Teams es la herramienta que utilizamos para cada día, el día a día en nuestras reuniones. Se utiliza más para reuniones internas, para reuniones rápidas, para a veces responder un email directamente con una reunión, para decir, vamos a hablar ahora mismo. Lo bueno de Microsoft Teams y lo que tiene esta funcionalidad del trabajo inmediato del día a día es porque está conectada con Outlook, que es la herramienta que utilizamos por lo general, casi todo el mundo utiliza para el email, ¿no? Cuando no es un Gmail, que después hablaremos, que es la siguiente herramienta, pero la mayoría para trabajar utilizamos Outlook y Microsoft Teams es una herramienta de Microsoft, igual que Outlook, está conectada y se pueden responder emails con llamadas, etcétera, y está conectada con el calendario de Outlook también y con el de Google, entonces son como más para reuniones del cada día. Esto es evidentemente nuestra opinión y como Gap utiliza estas herramientas, os invitamos a vosotros a explorarlas de otra manera también si creéis que os sirven, que os sirven que aunque yo diga que Microsoft Teams es para cada día, y si vosotros os sirve para hacer webinarios o reuniones más grandes, evidentemente esa es solo nuestra opinión y nuestra experiencia que se adapta a nuestro caso en particular. Y después está Meet, que es muy parecida a Microsoft Teams, es la contrapartida de Microsoft Teams de Google. Meet exactamente igual que la otra, está conectada a Gmail en este caso y se pueden contestar emails directamente con una llamada. Vamos a hablar ahora mismo, etcétera. Quizá los problemas que tienen Meet es que hasta ahora han tenido algunos problemas técnicos o no ha sido tan disponible en zonas del mundo en que la conexión no era tan buena y a veces es un poco más difícil de manejar y de programar reuniones. Pero bueno, esos son solo 5 de todas las que existen. Esta ha sido nuestra opinión y os invitamos a explorarlas y evidentemente si tenéis alguna duda de qué herramienta os conviene más, siempre podéis preguntarnos. GAP está disponible para ayudaros con hacer esa evaluación tecnológica por vosotros.
Una cosa que nos preguntan mucho es sobre publicar contenido y cómo mejorar el SEO y el SEM. Si vais a publicar contenido, será mejor que os aseguréis de que Google lo sabe, lo tiene en cuenta. Eso es el SEO y el SEM. SEO es Search Engine Optimization, que es optimización del buscador, y Search Engine Marketing o Management, que es el manejo o el marketing del buscador de Google. Como sabéis que Google es el buscador mm, que monopoliza realmente cualquier búsqueda del mundo, es la más usada y lo ha sido así durante muchos años y probablemente lo sea durante varios años más. No hay otro buscador que le haga la competencia a Google, entonces cualquier contenido que tengamos tiene que estar realmente adaptado a lo que sabemos que Google quiere o cómo quiere el contenido, ¿no? La estructura, cómo quiere las imágenes, cómo quiere que escribamos las frases, cómo de largas, cómo le gusta que pongamos los vídeos, etcétera. Y ahora, entonces, sabemos que eso es un tema que es difícil para manejar para algunas asociaciones, ¿no? Sobre todo si tienen pocas personas en el equipo, pero ahora os vamos a enseñar unas herramientas que os van a facilitar es adaptar el contenido para que sea más SEO friendly, ¿no? O SEM friendly. Bueno, vamos a hablar de diferentes de esas herramientas que nos permiten mejorar el contenido o crear el contenido o posicionar el contenido en nuestro sitio web y redes sociales. La primera es HotSuite o Hootsuite, depende cómo lo queráis pronunciar. Esta herramienta es muy famosa también. Hay muchas parecidas hoy día, hay muchísimas. Son herramientas que te dejan planear los posts en cualquier red social de golpe. O sea, podéis tener como un Excel, una planeación y os sentáis una tarde y planeáis posts para todo el mes. Y así no tenéis que estar cada día pensando y acordándoos a qué hora queríais publicar un post a cierta hora, ¿no? Esas herramientas más importante, igual la planeación es súper importante, ¿no? Para vuestros recursos humanos, pero todavía más importante, te deja analizar los resultados, ver qué tipo de personas están, como se dice, están interviniendo, están comentando, están compartiendo con tus publicaciones, ver ese perfil de usuario, te deja hacer lo que llamamos benchmarking, que es te puedes analizar tú mismo contra otras organizaciones, ¿no? Ver si qué estáis haciendo mejor o qué estáis haciendo peor o cómo se puede mejorar, cuántos followers tiene una organización que te gustaría llegar a ser como ella, ¿no? O cuántos followers tienes tú, etcétera. Estas herramientas son vitales porque os ahorran recursos humanos. Si ya hemos hablado de la semana que viene, hablaremos en extensiva sobre la importancia de redes sociales y haremos un curso de redes sociales para principiantes, para absolutos principiantes. Eso es en Gap Academy la semana que viene. Si lo estáis viendo en diferido, lo podéis encontrar en nuestra web. Las siguientes dos herramientas hablaremos de ellas a la vez porque tienen una función muy parecida. Son SEMrush y Frase. Estas son herramientas que te dejan detectar palabras clave, esas palabras clave que el buscador prioriza, ¿no? Esas palabras clave que muchas veces la gente paga por ellas. Te deja buscar las palabras claves y ver cómo de famosas son, qué demanda tienen, ¿no? Y, por ejemplo, si estáis planeando hacer un contenido em, sobre algo en concreto, y puede ser que sea un gran contenido, que sea súper SEO friendly, pero que realmente haya tanta gente empujando por posicionar su contenido con esa palabra clave en Google, que realmente no llegáis a estar en la primera página de Google. Vamos a poner un ejemplo práctico porque creo que es un tema complejo. Imaginaros que estamos haciendo un artículo, un post o sí, un artículo cortito sobre los test de funciones pulmonares y de repente, o sobre la espirometría solo, digamos, espirometría. Entonces podemos ir a SEMrush y ver y poner la palabra espirometría y vemos cómo de popular es, qué demanda tiene y si realmente vemos que no podemos competir, que es una palabra que hay muchas empresas con muchos recursos invirtiendo detrás, a lo mejor hay que buscar un sinónimo, ¿no? Que en este caso sería lo que hemos dicho antes.
test de función pulmonar, ¿no? Entonces, a lo mejor no se trata de cambiar vuestro contenido, ni mucho menos, ni de quitarle la veracidad científica o médica, pero si adaptamos el contenido para que sea más SEO, SEM friendly, más amistoso para Google, realmente es cuando conseguiremos estar en los top 10, ¿no? De las búsquedas de Google, si no nuestro contenido pasará desapercibido. Vale, los siguientes dos temas son el Google Search Console y el Google Ad Grants. Primero vamos a empezar por el Search Console. El Search Console y el Page Speed Insights, estos son herramientas gratuitas también de Google. Os deja ver, os deja posicionar vuestra página web y ver en qué posición estáis, cuántas veces la gente ha buscado el nombre de ese artículo, ¿no? Cuántas veces han clicado, cómo lo han encontrado, ¿no? A lo mejor estáis haciendo este artículo sobre las espirometrías y os habéis dado cuenta que mucha gente está entrando cuando lo ha encontrado, cuando ha buscado, no sé, cáncer de pulmón, no sé. Eh, entonces, aquí así también vemos cómo podemos ajustar el contenido, cuál es el interés, detectar ese interés de la gente que a veces no nos damos, que no nos damos cuenta al principio, ¿no? Muchos artículos se pueden retocar o reformar según lo que veamos, cuál es el interés de la audiencia. Y también, y lo del Speed Insight es para ver cómo de rápida, simplemente para ver cómo de rápida es nuestra página, y eso es súper importante, porque cuando cargamos, si cargamos una página web, y sobre todo en nuestro móvil, tarda más de 3 segundos, no la abriremos, diremos está roto, no va, el internet está lento y ya está, y no lo abriremos. Eso es muy importante, vivimos en una sociedad que se consume contenido rápido, si no carga rápido, ese contenido no existe, no lo verán y no contarán para vuestras impresiones. Y después tenemos el Google Ad Grant. Esto es solo para los que utilizáis anuncios, los utilizáis Google Ads. Google tiene un programa que da dinero, no de dinero, da grants económicos, da esas subvenciones, perdón, esa es la palabra que buscaba en español, da subvenciones de varios miles de dólares mensuales a asociaciones o a ONGs como vosotros. Se tiene que aplicar, se tiene que pasar una documentación, certificar que eres una ONG, pero una vez que pasa tienes esa ayuda que te ayudará a posicionar artículos, campañas, anuncios, no se tiene que pagar nada, de hecho no puedes ni poner ni tu tarjeta de crédito, es un dinero que te da Google a las ONGs para promover su contenido, sus campañas. Tiene algunas limitaciones, pero realmente va muy, muy bien para la promoción. Gracias a Google Ad Grants podéis llegar, vuestro contenido que se quedaba en los cientos de visitas es cuando llegará a los miles o a los 100 miles, ¿no? El proceso es un poco largo, pero bueno, si necesitáis ayuda al respecto, si queréis saber cómo se inicia el proceso, qué pasos hay que seguir, recordad que podéis preguntar a Gap. Nosotros os ayudaremos y os daremos esa guía para conseguir ese gran. Bueno, vamos a ir concluyendo. Estos son 3 links que os animamos a visitar. Podéis hacer una foto, los pondré en el chat luego, en la sesión de preguntas y respuestas, si estáis viendo esto en diferido o en el canal, nos lo podéis pedir por email y os lo mandaremos sin ningún problema. Son 3 links con recursos para ONGs. El primero es un blog que nos habla de las mejores herramientas tecnológicas para ONGs. Todos son en inglés, pero se pueden traducir al español, la mayoría arriba. Tienen el selector de idiomas, se traduce. El segundo también es un blog que nos habla de las herramientas esenciales para las ONGs, que es un poco lo que hemos venido hablando durante ese taller, pero si queréis verlo, os lo aconsejamos. Es de DonorBox, que es una web muy conocida. Después el tercero es de NP Tech for Good. También es un blog, es un recurso que nos da 74 herramientas de bajo precio o gratis para ONGs. También por si os interesa
mirar las diferentes opciones para en esta búsqueda de herramientas digitales. Y recordad que nosotros sabemos que cuando buscar herramientas o implementar nuevas herramientas en una ONG es difícil, es un proceso laborioso y que GAP os puede ayudar con estos. GAP ofrece consultoría gratuita a nuestros miembros, simplemente contactarnos y explicarnos vuestro caso y entonces vemos cómo podemos ayudar y cómo podemos dar esa consultoría para elegir las mejores herramientas que se adapten específicamente a vuestro caso. Y con esto concluimos nuestro webinar de hoy. Como siempre, nos gusta cerrar agradeciendo de nuevo a los sponsors que han hecho posible GAP Academy 2021, AstraZeneca, Novartis, Sanofi Genzyme y Regeneron. Y no solo GAP Academy 2021, sino que son a estos sponsors han apoyado a GAP y a sus organizaciones miembros desde hace muchos años. Les agradecemos vuestra ayuda. Y agradeceros a vosotros, a la audiencia, por estar allí, por escucharnos, tanto si es en vivo como luego en el canal. Cualquier pregunta que tengáis, estamos a vuestra disposición y ahora abriremos el turno